Hola y bienvenidos a Entendiendo Relatos. Hoy vamos a descubrir la vida de Winston Churchill. Esperamos que esta historia te atrape desde el primer momento. Es mayo de 1940 y Londres tiembla bajo la sombra nazi. Gran Bretaña está sola frente al abismo. En medio del pánico aparece Churchill, un político marcado por fracasos previos que muchos daban por retirado. ¿Cómo pudo este hombre convertirse en la última esperanza europea? Su voz estaba a punto de cambiar el destino del mundo. Comencemos pues con nuestra historia. Tras el desastre de Galípoli en 1915, la carrera de Churchill parecía acabada. Muchos lo veían como un hombre del pasado cuyo juicio era poco fiable. Se convirtió en el chivo expiatorio de una de las mayores tragedias de la Gran Guerra. En ese contexto surgió la pregunta: ¿cómo advertir de un peligro que nadie quiere ver? Churchill se enfrentó a esta pregunta durante casi una década. Fue una época de soledad profunda, donde su única compañía era su familia y sus libros. El político vivía en su casa de campo lejos de los pasillos del poder en Londres. Desde allí, tejía una red de informantes que le enviaban datos alarmantes sobre Europa. Sus informaciones eran precisas, pero muy incómodas para el gobierno británico. Churchill observaba con pavor el ascenso del dictador alemán. Desde 1932, comenzó a denunciar el rearme de aquel país en el Parlamento británico. Advertía que la industria vecina estaba volcando su esfuerzo en crear una maquinaria bélica imparable. Mientras tanto, el primer ministro británico prefería la diplomacia a la confrontación directa. Esta política de apaciguamiento buscaba evitar una nueva carnicería en las trincheras a cualquier precio. Churchill consideraba que esta actitud solo alimentaba la ambición del enemigo. Puedes entender que para Churchill el apaciguamiento no era virtud, sino una muestra de debilidad peligrosa. Él comprendía la psicología de los tiranos mejor que cualquier otro político de su tiempo. Sabía que las concesiones solo invitaban a mayores agresiones en el futuro cercano. El punto crítico llegó finalmente con el famoso Acuerdo de Paz Europeo. En este pacto, las potencias entregaron territorios aliados a cambio de una frágil promesa de calma. Churchill denunció aquel trato con una dureza que escandalizó a sus propios colegas. Churchill calificó este acto como una derrota total sin haber disparado un solo proyectil. Aquella postura lo dejó casi totalmente marginado dentro de su propio partido político. Sus críticas eran vistas como traiciones a la unidad nacional en tiempos difíciles. El líder se convirtió así en un visionario incomprendido que clamaba en el desierto. Sin embargo, la sombra de la guerra se hacía cada vez más espesa sobre el continente. Aquel hombre despreciado estaba a punto de ser reclamado por la historia. En mayo de aquel año, el destino de Europa cambió para siempre. Mientras las tropas alemanas devoraban Bélgica y Holanda, Churchill recibió el encargo de formar gobierno. El rey Jorge VI lo llamó al palacio en un momento de terror absoluto. Muchos políticos todavía desconfiaban de su capacidad de liderazgo real. Sin embargo, el país necesitaba un guerrero para enfrentar la tormenta nazi. Churchill aceptó el reto con una determinación que nadie había visto antes. Solo 3 días después, el nuevo líder se presentó ante el Parlamento. No ofreció promesas vacías ni victorias fáciles a sus compatriotas. En su lugar pronunció palabras que quedarían grabadas en el alma de su pueblo. Churchill fue brutalmente honesto con la situación real del país. Les dijo claramente que solo podía ofrecerles sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Fue un momento de verdad cruda que movilizó a toda la nación. ¿Cómo evitar el pánico ante el avance enemigo? La respuesta llegó con un desastre militar en las playas francesas. Miles de soldados británicos quedaron atrapados en la costa de Dunkerque sin salida aparente. Entonces comenzó la Operación Dinamo para intentar un rescate casi imposible. Según las crónicas de la época, se movilizó cualquier embarcación disponible en el país. Pequeños barcos pesqueros y botes civiles cruzaron el canal bajo el fuego constante. Lograron rescatar a más de 338.000 soldados de aquellas arenas mortales. Lo que parecía una derrota total, se transformó en un símbolo de resistencia. Churchill advirtió que las guerras no se ganan simplemente con evacuaciones. A pesar del éxito del rescate, la situación estratégica era crítica. Francia estaba a punto de caer, y muchos pedían negociar con el dictador alemán. Churchill se mantuvo firme como una roca frente a estas presiones internas.
Él sabía que un pacto con el nazismo significaba la esclavitud permanente. Cualquier acuerdo con el enemigo era una trampa mortal para la libertad europea. Su decisión de seguir luchando en solitario marcó el rumbo de la humanidad. El líder británico entendía que la retórica era su mejor arma defensiva. Sus discursos no solo informaban, sino que daban sentido al sacrificio de la gente. El león británico estaba finalmente listo para dar su rugido más potente. Tras el rescate de las tropas en Francia, el dictador alemán dirigió su mirada hacia Gran Bretaña. Sabía que para cruzar el mar necesitaba el control absoluto de los cielos. En agosto de 1940 comenzó el duelo aéreo más grande jamás visto. La ventaja numérica del bando enemigo era realmente aterradora. Mientras los alemanes contaban con miles de aviones, los defensores apenas tenían 600 cazas operativos. Pero, ¿cómo resistir ante una superioridad aérea que parecía tan aplastante? Churchill se negó a refugiarse en un búnker lejano y seguro. Mientras las bombas caían sobre Londres, él caminaba entre las ruinas de los barrios. El líder recorría las calles inspeccionando los daños y hablando con los supervivientes. Su figura con el puro y el sombrero se volvió un faro de esperanza. El líder británico popularizó entonces su gesto más icónico. Levantaba el brazo formando una letra V con sus dedos índice y corazón. Aquella señal de victoria se convirtió en el grito silencioso de todo un pueblo. Este periodo de ataques constantes sobre la población civil se conoció como el Blitz. La tecnología también fue una aliada fundamental en esta defensa desesperada. Los británicos usaron una red de antenas gigantes para vigilar todas sus costas. Este sistema de radar detectaba a los bombarderos enemigos antes de que llegaran. Gracias a esto, los pocos pilotos disponibles podían despegar justo a tiempo para luchar. Cualquiera en su lugar habría sentido un miedo constante y paralizante. Miles de familias dormían cada noche en los túneles del metro para protegerse. Sin embargo, ver a su primer ministro bajo el fuego enemigo les daba fuerzas. Churchill demostró que el coraje se contagia cuando el líder da el ejemplo. Finalmente, el heroísmo de los jóvenes pilotos británicos logró lo imposible. La invasión enemiga tuvo que ser cancelada por las enormes bajas sufridas. Churchill resumió aquel sacrificio con una frase que todavía hoy nos emociona profundamente. Dijo que nunca tantos debieron tanto a tan pocos hombres. Aquel triunfo cambió el curso del conflicto para siempre. Gran Bretaña seguía en pie y dispuesta a pelear por su libertad. Sin embargo, para ganar la guerra definitiva, Churchill necesitaba buscar aliados poderosos más allá de sus fronteras. Gran Bretaña ya no caminaba sola hacia el abismo. Churchill comprendió pronto que el valor de su pueblo no era suficiente para ganar la guerra. El líder británico puso todas sus esperanzas en una alianza capaz de aplastar definitivamente al enemigo. Su vínculo con el presidente Franklin Roosevelt se convirtió en el eje central de su estrategia. Ambos líderes compartían una visión profunda sobre la democracia y la libertad. Esta unión quedó sellada en un documento histórico conocido como la Carta del Atlántico. ¿Cómo lograr que una nación neutral entregue sus armas? Churchill utilizó toda su capacidad de persuasión para obtener ayuda material urgente de sus aliados. Gracias a su diplomacia, los barcos americanos comenzaron a cruzar el océano con suministros vitales. El programa de préstamo y arriendo salvó a la economía británica del colapso total. Según los historiadores modernos, esta ayuda fue el motor que mantuvo encendida la llama de la resistencia. Cantidades masivas de comida y equipo militar llegaron a los puertos británicos cada mes. Sin embargo, el tablero de la guerra sufrió un cambio radical en junio de 1941. El ejército alemán decidió invadir el vasto territorio de la Unión Soviética. Este ataque transformó a Stalin en un aliado inesperado para todo el mundo occidental. Churchill era un enemigo declarado del comunismo desde hacía décadas. A pesar de esto, su pragmatismo lo llevó a abrazar esta nueva y extraña sociedad. Afirmó que si el diablo se enfrentara al dictador, él hablaría bien del demonio en el Parlamento. Las conferencias internacionales fueron el escenario de una tensión política constante. En encuentros como el de Teherán, los tres líderes discutieron el futuro de las naciones. Churchill sentía que el peso de su imperio disminuía frente a los nuevos gigantes. En la famosa reunión de Yalta se decidieron las fronteras del continente europeo.
El primer ministro observaba con temor el avance de las tropas soviéticas por el este. Su gran objetivo era destruir la tiranía nazi, sin permitir que otra ocupara su lugar. Aquella coalición era un equilibrio frágil entre intereses opuestos y visiones del mundo distintas. Churchill actuó como el pegamento que mantuvo unidos a dos sistemas que se odiaban. Su genio diplomático permitió forjar la fuerza necesaria para la ofensiva final. La historia que siempre nos han contado presenta a un héroe impecable, pero el legado de Churchill tiene sombras profundas que todavía generan debate. No podemos entender al hombre completo sin mirar aquellas decisiones que causaron un sufrimiento inmenso lejos de las fronteras europeas. Fue un líder forjado en la era victoriana que se negaba a aceptar el inevitable fin de su imperio. ¿Qué factores provocaron esta gran tragedia bajo el mando del líder británico? En 1943, una hambruna devastadora golpeó la región de Bengala mientras la Guerra Mundial alcanzaba su punto máximo de tensión. Según las fuentes de la época, cerca de 3 millones de personas perdieron la vida por la falta de alimento básico. Muchos historiadores critican que el primer ministro priorizó el suministro de las tropas sobre la supervivencia de la población civil local. Churchill mantenía una postura muy dura hacia el nacionalismo de la India y se resistía a cualquier cambio en la estructura colonial. Sus comentarios personales sobre ese pueblo reflejaban prejuicios que hoy resultan muy difíciles de defender. La gestión de los recursos durante aquel año fue un punto de fricción constante con las autoridades coloniales. Mientras tanto, los barcos cargados de grano seguían rutas diseñadas para alimentar a los ejércitos en otros frentes. Esta decisión estratégica dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del subcontinente indio. La guerra total también llevó a Churchill a tomar decisiones militares, que muchos consideran innecesarias desde un punto de vista táctico. El bombardeo de la ciudad de Dresde en los meses finales del conflicto es quizás el ejemplo más doloroso de esta estrategia de tierra quemada. Una ciudad histórica fue reducida a cenizas en pocas horas bajo una lluvia de fuego. Este ataque buscaba quebrar la moral del enemigo antes de terminar la contienda. Sin embargo, la destrucción de objetivos no militares generó dudas incluso entre sus aliados más cercanos. Churchill tuvo que enfrentarse a críticas internas por la brutalidad de una campaña que parecía no tener un propósito militar claro. Su firmeza a menudo chocaba también con los líderes de otros territorios que buscaban su propia libertad tras el conflicto. Resulta irónico que el gran defensor de la libertad europea intentara frenar ese mismo deseo de independencia en otros continentes. Entender estas contradicciones nos permite ver a Churchill como un hombre real atrapado entre sus ideales y su pasado. Detrás de la imagen del líder inquebrantable, existía un hombre que libraba una guerra interna muy distinta. Churchill convivió durante décadas con una sombra profunda a la que él mismo bautizó como su perro negro. Era una depresión recurrente que amenazaba con paralizarlo en los momentos más inesperados de su agitada vida pública. En esta batalla privada, su esposa Clementine Churchill fue su aliada más fiel y comprensiva. Ella no solo fue su refugio emocional, sino también la voz que le devolvía la calma en medio del caos. Su matrimonio fue el cimiento que permitió al estadista resistir las presiones más brutales de la historia moderna. En medio de todo esto, una pregunta surgía: ¿cómo podía un hombre con tanta responsabilidad encontrar algo de paz mental? Churchill descubrió en la pintura un refugio terapéutico fundamental para calmar su mente inquieta y creativa. Solía decir que pintar un cuadro era lo más parecido a ganar una batalla sin derramar una gota de sangre. Pasaba largas horas en su casa de Chartwell capturando paisajes y juegos de luces sobre el lienzo. Esta pasión le permitía desconectar de los telegramas de guerra y las decisiones políticas que pesaban sobre sus hombros. Resulta curioso que un hombre tan volcado en la acción encontrara la salvación en la quietud de un caballete. Sin embargo, su verdadera arma secreta no fue el pincel sino la palabra escrita y su voz poderosa. Publicó miles de páginas sobre historia y política que devoraba el público de todo el mundo con avidez. Su obra más monumental fue la crónica de la Segunda Guerra Mundial, dividida en 6 volúmenes. En el año 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus brillantes descripciones históricas y biográficas. Muchos creen que este galardón fue un reconocimiento a su papel como el gran orador de la libertad.
Churchill demostró que la pluma puede ser tan poderosa como cualquier ejército en el campo de batalla. Su legado literario nos recuerda que el liderazgo no solo trata de mandar tropas o firmar tratados internacionales. Consiste también en saber gestionar las propias debilidades y convertirlas en una fuente de inspiración para los demás. El león británico venció a su perro negro transformando su dolor en palabras que todavía resuenan hoy. El líder británico había ganado la Gran Guerra pero perdió la paz en su propia casa. Al terminar el conflicto, el electorado le retiró su confianza de forma masiva e inesperada. ¿Cómo podía el salvador de la nación ser rechazado así? Los ciudadanos buscaban un cambio profundo y eligieron a un nuevo gobierno para reconstruir el país tras el caos. El veterano estadista se encontró de pronto fuera de los pasillos del poder londinense. Pasó de dirigir el destino del mundo a ser el jefe de la oposición parlamentaria. Sin embargo, su mente ya estaba analizando la nueva amenaza que nacía con fuerza en el este. Churchill observaba con gran preocupación cómo la influencia soviética devoraba las naciones recién liberadas. La antigua alianza militar contra el fascismo se desmoronaba ante la ambición territorial de sus antiguos socios. Las promesas de democracia en Europa Oriental se convertían rápidamente en dictaduras bajo control ajeno. En marzo de 1946, el político viajó a los Estados Unidos para articular una advertencia necesaria. Pronunció sus palabras más famosas de la posguerra en un pequeño colegio de Fulton. Allí describió una realidad geográfica y política que muchos todavía se negaban a ver claramente. Afirmó que un telón de acero había descendido a través del continente europeo desde el norte. Mencionó ciudades específicas desde el Báltico hasta el Adriático que quedaban bajo la esfera de Moscú. Esta metáfora definía perfectamente la división absoluta entre el mundo democrático y el bloque comunista. El veterano advirtió que la libertad no estaba garantizada tras la caída definitiva del fascismo. Sus palabras sentaron las bases ideológicas de lo que el mundo conocería como la Guerra Fría. Fue una advertencia temprana y valiente sobre un conflicto silencioso que duraría muchas décadas. Inicialmente muchos políticos criticaron su dureza, pero el tiempo terminó dándole la razón de nuevo. El estadista no se conformó con ser un simple observador pasivo de la historia mundial. En el año 1951 logró recuperar el cargo de primer ministro británico, tras ganar las elecciones. Regresó al poder para intentar suavizar las tensiones nucleares entre las nuevas grandes potencias mundiales. Su visión estratégica demostró que su genio político seguía siendo totalmente necesario para Occidente. El viejo león terminó su larga carrera pública alertando al mundo sobre los peligros del mañana. Su voz poderosa nunca dejó de defender la libertad individual frente a cualquier forma de tiranía. Winston Churchill dejó una huella imborrable que todavía define nuestro mundo moderno. Fue el motor incansable que impulsó la derrota definitiva del fascismo cuando la libertad pendía de un hilo. Su vida nos enseña que el liderazgo auténtico nace de la firmeza absoluta frente a la adversidad más oscura. Te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este recorrido por la compleja y emocionante biografía del león británico. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para continuar explorando a los grandes protagonistas de la historia. Hasta el próximo relato.